Y quiero leer hoy día 1 Corintios 11:1, un verso cortísimo, de Pablo haciendo una invitación a cada una de nuestras vidas. Pablo invitándonos a algo, a hacer algo a cada uno de nosotros. Y este verso, solamente yo creo que más de alguno lo ha oído, Pablo diciendo: sed imitadores, ¿qué? De mí, como yo de Cristo. ¿Cuántos lo han oído? Sí, es un verso muy oído, muy hablado, muy comentado, muy predicado tal vez. Y Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto a mí me lleva a pensar acerca de mi vida cristiana. Y debería usted llevarlo a pensar acerca de su vida cristiana con respecto a estas palabras, ¿cierto? Sí. De Pablo es una invitación a algo, es una invitación a imitarlo a él, como él imita a Cristo. Eso lo hace Pablo como para no poder ponernos la cosa a lo mejor más dura, porque cuando vemos a Cristo decimos, yo casi no califico, o está muy lejos para llegar a ser como Cristo. Entonces Pablo se pone entre ellos, entre los dos, para poder decir, no, mire, si yo puedo a lo mejor imitar a Cristo, usted al menos imíteme a mí, y ahí vamos a ir avanzando poco a poco en el asunto, ¿verdad? Pero el fondo de esta invitación es imitar a Dios, imitar a Cristo, ser imitadores del actuar, ser imitadores del pensar, ser imitadores del accionar, ser imitadores de la intención de Cristo de venir a la tierra, ser imitadores de todo lo que concierne a la vida cristiana que Cristo nos dejó como ejemplo. ¿Sí? ¿Me logra entender? Por eso digo, estoy tratando de explicarlo de la mejor manera. Jesús sabía quién era. Jesús sabía la responsabilidad, Jesús sabía el compromiso que él tenía en la tierra, ¿verdad? Sí. Todo creyente es llamado a ser como Cristo. Y reforma quiere decir, se lo explico, mejorar o enmendar. Quiere decir una modificación constructiva de lo que está equivocado o es insatisfactorio, o está afectado por la corrupción o malas prácticas, con el fin de mejorar la condición. O sea, suenan no digo grosera la palabra, pero suenan fuertes, ¿sí o no? La corrupción. Hoy la iglesia hay corrupción. Se lo dejo a que lo piense. Pero sí hay malas prácticas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay malas prácticas, hay malas habitudes, hay malas costumbres, hay tradiciones, hay religión, ¿sí o no? Hay cosas que traemos del mundo y las queremos meter a la iglesia como costumbre de la iglesia. Si nosotros hiciéramos la labor como Cristo la hizo, y mire, y yo me saqué ese estigma que a veces tiene la gente, de que, pero que no hago nada en la iglesia, no estoy metido en ningún departamento. Pero es que yo quiero trabajar, no sé, no hay, y hay gente que dice, es que no hay lugar en la iglesia para que yo trabaje. Pero ¿quién dijo que tiene que haber un lugar en la iglesia para que usted trabaje? No, cada uno de nosotros, donde está, donde se mueve, donde vive, puede trabajar para el Señor, ¿sí o no? Entonces, se hace necesaria y urgente que seamos como Cristo. Y si fuéramos como Cristo, como dije de recién, hay muchos, no sé, ¿sabe? Hay muchas predicaciones que nosotros, los que predicamos, podríamos evitarnos. Si fuéramos como Cristo. ¿Cuántos creen eso? Obvio. Sí. Porque si fuéramos como Cristo, como iglesia, yo podría evitar predicar de compromiso. ¿Sí o no? Porque Cristo estaba comprometido hasta la muerte. Por la causa, por lo que debía hacer. ¿Sí o no? Entonces yo me habría evitado
El llamado, hermano, comprométanse, hermano, hay que comprometerse, hermano, comprométete con Dios, porque somos imitadores de Cristo. Estaríamos comprometidos. Podríamos evitar predicar acerca de obediencia. Porque Cristo, dice la Biblia, fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, no que murió de abuelito y ahí cansado. No, hasta la muerte de la más cruel muerte que podría haber tenido una persona en ese entonces. Entonces, si fuéramos como Cristo, seríamos todos obedientes y nos evitaría a nosotros predicar de obediencia, que a la gente no le gusta cuando nos dicen que somos desobedientes. ¿Sí o no? Y más cuando somos mayores, no digo viejos, cuando somos mayores y nos dice, usted que es desobediente, ¿o no? ¿A cuánto le gusta que le diga, hermano, usted es un desobediente? Y usted dice, amén. Wow, gracias, pastor. Lo recibo, aleluya. No, a nadie, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿necesitamos qué? Eso, reformar. Necesitamos ser obedientes, necesitamos estar comprometidos con Dios. Evitaríamos hablar del diezmo. Que la gente, cuando uno dice diezmo, como se paran los pelos de punta, ¿sí o no? Y el bolsillo empieza a tiritar, la billetera se esconde, ¿sí o no? Desaparecen los dólares, se le olvidan las contraseñas para enviar ¿cómo se llama eso? Se nos olvida hasta la palabra, ¿eh? ¿Ah? Un transfer. Quiero dar el diezmo, pero ¿cómo se llama eso para mandar? Y ya se nos olvida y decimos, cuando me acuerde lo mando. Evitaríamos de hablar de dar ofrenda. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? No me dicen nada, no importa. Porque sé que toqué, ahí empezaron a tiritar. No tendríamos que decirle a la gente que predique el evangelio, porque Jesús lo predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Entonces usted lo haría a tiempo y fuera de tiempo. No tendríamos que decirle a ustedes que cumplan los mandamientos del Señor, porque usted los cumpliría. Pero yo pienso para mí primero, yo siempre le estoy diciendo a usted que yo eso me lo tiro yo. Y yo me digo, no le voy a decir la cantidad de tiempo que tengo en el evangelio, pero yo con los tantos años en el evangelio, que son más de 30, llegué como a los 12 al evangelio, entonces tengo 42. Sí, bueno, dejémoslo así. Con más de 30 años en el evangelio, yo digo, 30 años y más. Necesito reformar muchas cosas que he cargado durante toda mi vida y que no son buenas y que todavía me afectan y que todavía son un impedimento para que Dios cumpla su plan en mí. ¿A cuánto les pasa eso? Sí. Si con 30 años uno cuando ya, Pablo dice, ya debiendo ser maduro, ya debiendo ser, no sé, maestros, todavía hay que darle lechecita. ¿Ah? Y todavía Dios a mí me tiene que tratar con cuidado, porque yo... ¿Sí? Y no es algo imposible, si sabe usted, esto es paso a paso. Y el problema que hay por no ser como Jesús, la iglesia se ha creado un sentido de falta de voluntad de hacer. Sí. Una mala voluntad de hacer las cosas. Y la gente hace las cosas de mala gana, de mala voluntad. ¿O no? Uno le pide algo, ya yo lo hago. O sea, mejor no le pido. Sí.
Nos hemos vuelto todos mala voluntad. No queremos servir, no queremos orar, no queremos ayudar. Bueno, aunque aquí los hermanos ayudan, son colaboradores y todo. No digo que somos la excepción en la ciudad, no. Pero igual tenemos otras cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que aquí las hacemos bien, tenemos buenas cosas. Pero casi siempre es la misma gente que hace todo. ¿Se ha fijado? ¿Sí? Sí. Y el problema es que la gran mayoría de los cristianos, hermanos, esperan o esperamos que se nos dé todo fácil. Que todo se nos dé cómodamente. ¿Sí o no? Sí. Que nos ayuden, que nos sirvan, que no sé, que nos protejan, que nos visiten, que nos hablen, que no nos molesten, pero que sí estén ahí pendientes. Y lo único que se retarda con todo eso es el cumplimiento de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Lo único que retarda eso es el avance de la iglesia en una ciudad. Lo único que retarda eso, no digo la venida de Cristo, pero nosotros no hacemos nada para que eso esté cada día más cerca. Porque dice que tendrá que ser predicado el evangelio para que el fin llegue pronto. Entonces la iglesia, sin darse cuenta, se ha desviado del sentido original de la fe que nos lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas y a obedecerle sin importar lo que hagan o no hagan los demás, y lo hemos reemplazado buscando una razón del porqué de todo. ¿Entendió eso? Se lo vuelvo a leer. La iglesia, sin darse cuenta, se ha desviado del sentido original de la fe que nos lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas y a obedecerle sin importar lo que hagan o no hagan los demás. Y lo hemos reemplazado buscando una razón del porqué a todo. Y se lo voy a explicar para que no quede así como que, sí. Hoy todo lo razonamos. Todo. Aún las cosas de la fe, aún las cosas que pertenecen a lo espiritual, a lo de Dios, todo lo razonamos. No está mal razonar, yo no digo que te deje razonar, no. Pero hay cosas que son independientes de la razón, como la obediencia a Dios. Hay cosas que Dios te pide que tú debes hacer, que si tú las razonas nunca las harías, ¿sí o no? Sí. Pero todo nosotros, hoy la iglesia, para todo necesita una razón de ser o de hacer. Sí. Hay muy pocas cosas, que hoy hacemos por amor. Más que otras cosas. ¿Se ha dado cuenta? Que hacemos solo por amor, sin importar a quién sea. Porque sí importa quién sea. ¿O no? Sí. No, importa a quién yo tengo que ir a ver. ¿Y quién es? No, mande a otro. Yo lo he oído, por eso se lo digo, hermanos. ¿Es hermano? Ok, dice la gente. Iván, pero hay muchas cosas que hacemos por amor. Siempre las hacemos porque encontramos la buena razón para hacerla. Vaya a ver ese hermano. Buen amigo mío y todo. Ya, yo voy. Tiene una razón. ¿Sí? Pero si lo mandamos a ver a un hermano que a lo mejor tuvo algún problema con usted en algún momento, ¿qué hace usted? Mire, esta semana estoy súper ocupado. No falta. Tengo mucho trabajo. O no. Me la han hecho, por eso les digo. Son cosas que yo... Si uno cuando se pone más viejo, hermano, todas esas cosas uno se pone a pensarlas y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué pasan eso? En el mundo le creo que puede pasar, porque en el mundo te la hacen y te la pagan. ¿Sí o no? Pero Jesús cambió eso y dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo le digo, y cambió la cosa. Cambió la razón de ser. Pero nosotros le buscamos una razón para hacer las cosas. Una razón que nos acomode a nosotros para poder hacer lo que sí o sí Dios nos demanda hacer. Que si fuera por amor, usted lo haría sin importar la persona que Dios te mande a ver o a hablar o a orar o a ver o a hacer. O a amar, o a mostrarle amor, o a darle un abrazo, o no sé, cualquier cosa que Dios te pida. ¿Sí o no? Sí. Entonces me he dado cuenta que es tan fácil que en la iglesia dejemos de hacer las cosas por alguna razón. ¿Sí? Sí. Y el otro día oí a un pastor en internet, porque hoy día en internet oímos tantas cosas, pero oí a un pastor, y gracias a Dios que no lo dije yo, lo oí un pastor, puedo pensar parecido, puedo pensar a lo mejor lo mismo, o incluso lo habría dicho mejor, pero lo que él dijo me llamó la atención y me hizo como, es verdad, sí, son cosas que están ahí, son latentes dentro de la iglesia. Y él decía que es tan difícil en la iglesia el llamarle la atención a alguien. Y él es un pastor de una iglesia de miles. Y él decía, para mí es tan difícil llamarle la atención a alguien. Y él decía, pero sin embargo, en sus trabajos, el patrón a ustedes los puede regañar como sea, les decía él. Los puede llamar a la oficina, amenazarlo y regañarlos bien regañados. Y dice, ¿y qué hacen ustedes? Y le decía a la iglesia, ¿y ustedes qué hacen? Salen de esa reunión, hay un poco molesto y todo, pero ¿qué van a hacer? Se aplican más, trabajan más, ¿o no? Hacen mejor las cosas, quieren que el patrón esté más contento para que en algún momento le diga, ah, viste, lo hiciste bien, vamos para arriba, te vamos a subir de puesto. ¿O no lo hace así? Y él decía, pero contrariamente, en la iglesia, él decía, si yo llamo a alguien, lo regaño porque hizo una obra mal, se me molesta el hermano, decía. Pero tiene razón. Y yo decía, tiene razón. Porque, bueno, es más, yo también lo he vivido aquí, hermano. Y yo una vez lo dije, que aquí uno tiene que ser como con seda. No sé, a veces buscarle la mejor palabra al hermano y darle vuelta así como para tratar de que entienda lo que usted quiere decirle. Pero en un trabajo, yo he estado en lugares donde los jefes tratan a los empleados como animales. ¿Cuántos han visto jefes así tratar a la gente así como que fueran basura o cualquier cosa? ¿Cuántos? Levante su mano, honestamente. Mire. Y esos mismos empleados trabajan con más ahínco, con más, ¿sí o no? Y producen más de lo que le estaban pidiendo al principio. Pero en la iglesia uno le llama la atención a alguien, deja de producir, se molesta, se enoja, deja de trabajar, ¿sí o no? No lo quiere ver más después y termina yéndose. Y eso uno lo ve siempre. Lamentablemente, eso uno lo ve siempre. Y yo me digo, usted no se va de un trabajo porque lo regañaron. Usted dice, sí, tiene razón el patrón, yo sí llego tarde, sí me atraso, sí de repente saco la vuelta, sí me encuentran en el celular ahí chateando. Porque eso sucede en los trabajos y le llama la atención por eso, por los atrasos, porque pierde tiempo, se van al baño, están media hora en vez de estar 10 minutos, no sé, se agarran 10 minutos más de la pausa. ¿Cuánto le ha pasado eso? La mayoría, yo sé. Pero en la iglesia, llegamos tarde, y que me digan algo. ¿O no? Y si le dicen algo, se enoja.
O hizo mal algo y uno le dice, hermano, mire, para otra vez hágalo de esta manera, o por qué lo está haciendo así y todo. Y se molesta la gente. Es lamentable, pero es verdad. Entonces, si el patrón te puede pasar por encima y tú le obedeces y haces las cosas bien, ¿por qué Dios no te puede corregir a través de alguien? ¿Ah? ¿Sí? Colosenses 3:22 dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Eso es todo lo que hacemos en un trabajo. ¿Sí? ¿Sí o no? Es todo lo que hacemos en un trabajo. Al ojo, para que nos vea el patrón que estamos trabajando. Y para agradarlo a los hombres, para agradarlo a él. Dice, sino, ¿de qué? De corazón sincero, temiendo ¿a quién? ¿Al patrón? ¿Al colega? ¿Al jefe? Temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, ¿qué cosa? Todo lo que hagáis, no dice la iglesia, dice todo lo que hagáis en tu casa, todo lo que hagáis en tu trabajo, todo lo que hagáis como empleado, todo lo que hagáis como benévolo, todo lo que hagáis, dice todo, hacedlo de corazón, ¿cómo? Como para el Señor. No dice como al Señor patrón, ¿no? Todo, cuando tú trabajas, debes hacerlo como para Dios. Pero si usted compara lo que haces para Dios realmente con lo que hace para los hombres, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Se ha fijado? ¿Por qué no? Si esto te llama a que aún para los hombres debe trabajar como para el Señor, yo lo interpreto que que para el Señor yo debería trabajar mucho mejor que para los hombres. ¿O no? Para el Señor debería ser mucho más obediente que para los hombres. Para el Señor me deberían salir mucho mejor las cosas que para los hombres. Para el Señor debería ser mucho más productivo que para los hombres. Porque aún lo que hago para los hombres tengo que hacerlo como que fuera para el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, que allá te dan un salario. Que allá recibe el dinero por lo que haces un cambio de tu esclavitud a un trabajo por un de dinero. Entonces acá, como es un asunto más benévolo, entre comillas digo benévolo, porque lo que hemos entendido, cómo se trabaja para Dios y cómo Dios bendice al que trabaja para Él, yo me quedo acá y no allá. Y ya me quedé acá yo hace muchos años y no allá. Y estando acá me va mucho mejor que cuando estaba allá. No sé si me entiende. Entonces, entendí la clave. Entendí la idea. Y por eso me doy cuenta que necesitamos como iglesia una reforma. Pero lo que usted y yo hacemos, nos afanamos por las añadiduras, que esas vienen de regalo, estando allá. Nos afanamos por las añadiduras, ¿verdad? Que no nos da tiempo de ocuparnos de lo que realmente es eterno, no efímero. Terminamos ¿qué? Fríos, secos, sin nada al final, perdiendo tiempo. Porque pues dice, tanto que invertí en este trabajo y mire, me echaron. De la noche a la mañana el patrón me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No necesitamos más de ti, fuera. Y yo no quedé ahí botado.
en el aire, porque confió más en los hombres que en el dueño del oro y de la plata. Yo estoy acá, yo le digo a usted, yo estoy acá, hace mucho rato. Nosotros estamos acá, y estando acá, a mí se me ha añadido mucho, mucho, mucho. Más de lo que mejor yo quise esperar o me he esperado. Claro, no soy millonario, no soy rico, pero no me falta nada. ¿Me entiende? No me afano por nada. Lo que quiero, yo se lo pido al Señor y le digo, Señor, yo te voy a trabajar, porque yo sé que a su tiempo yo voy a tener lo que te estoy pidiendo. Entonces, por eso yo he llegado a la conclusión de que sí o sí necesitamos una reforma. Sí o sí. Ser imitadores. Imitar a Jesús no es fácil. Y va más allá de la razón. Por eso, no busque razones para servir a Dios. ¿Amén? No busque razones para imitar a Dios. La sola razón que usted le debe invitar a servir a Dios es que Dios te haya alcanzado. Suficiente que te haya perdonado todo lo que tú hiciste. ¿Ah? Suficiente es que te haya aceptado tal cual eras. ¿Ah? Y en el camino Él te fue ayudando a ser mejor, pero te aceptó tal cual